¿Qué es la enfermedad celíaca? A la que también le podemos llamar como sprue celíaco o como enteropatía sensible al gluten. Y se le define como una patología autoinmune generalizada, la cual está caracterizada por una inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado a causa de una exposición al gluten en la dieta de las personas que están genéticamente predispuestas. Por parte de la epidemiología, esta nos dice que en pacientes adultos la prevalencia a nivel global de este padecimiento es de alrededor del 1%, con base en pruebas serológicas. En el caso de México, en un artículo publicado en la revista de Gastroenterología de México en el año 2018, se estimaba que alrededor de 800,000 personas podrían padecer de enfermedad celíaca. Sin embargo, se cree que los casos conocidos de enfermedad celíaca son solo la punta del iceberg, ya que se cree que por cada caso confirmado hay aproximadamente entre 5 a 10 casos que no se han confirmado aún. Por otra parte, entre los grupos con alto riesgo de padecer este padecimiento se encuentran aquellos que sufren de enfermedades autoinmunes, como es el caso de la diabetes mellitus tipo 1, los que padecen de tiroiditis autoinmune y pacientes con síndrome de Down o de Turner, entre algunos otros más. Por parte de los pacientes pediátricos, la prevalencia del padecimiento a nivel global va a ser similar, entre 0.5 a 1%. A su vez, se menciona que esta afecta el doble en el caso de los pacientes del género femenino. Los grupos de alto riesgo son prácticamente los mismos que se mencionaron anteriormente en el caso de los pacientes adultos. Cabe resaltar también que el riesgo de padecer enfermedad celíaca aumenta aproximadamente 3 a 10 veces más en las personas con algún factor de alto riesgo. Ser el diagnóstico anatómico e histológico de la enfermedad. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser estas estructuras anatómicas y a nivel de tejido que se van a ver afectadas por la enfermedad celíaca? Bueno, pues sabemos bien que la enfermedad celíaca es un trastorno que afecta mayormente la absorción de nutrientes debido a esta reacción que se va a tener al gluten. Es por eso que es lógico pensar que la mayor afectación va a ser a nivel del intestino delgado, más específicamente del duodeno. ¿Ok? Es la estructura anatómica afectada por esta enfermedad, el duodeno, por cambios en su tejido, en su mucosa. ¿Qué cambios va a haber? Bueno, vamos a tener esta inflamación, esta atrofia del tejido, como se puede ver en la endoscopía del lado izquierdo. Podemos ver una inflamación del tejido y es por eso que pues, su diagnóstico se hace mayormente junto con la endoscopía, los factores serológicos y una biopsia duodenal. ¿Ok? Más específicamente de la porción media del duodeno, aunque se hacen de varias, se hacen biopsias de varias partes del duodeno para confirmar el diagnóstico. Pero, ¿cómo va a ser la afectación a nivel histológico? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, aquí del lado izquierdo una mucosa intestinal normal. Podemos ver cómo están sus vellosidades y demás. Sin embargo, en la enfermedad celíaca, en la biopsia de enfermedad celíaca, podemos ver cómo va a haber este acortamiento o completa ausencia de las vellosidades de la mucosa y va a haber un aumento considerable de células intraepiteliales que se van a encontrar en la mucosa, que no deberían de estar ahí, hay hasta linfocitos T y demás, que se van a encontrar en la mucosa que no deberían de estar ahí, lo que va a llevar a este amontonamiento de células y a una hiperplasia de las criptas. Esto pues nos va a llevar a una mala absorción de nutrientes, lo que nos va a llevar a la sintomatología de lo que viene siendo la enfermedad. También hay manifestaciones en esta enfermedad cutáneas, ¿okay? Las manifestaciones cutáneas más importantes o la más común es la dermatitis herpetiforme. Esta se presenta alrededor del 10% de los pacientes. ¿Y pues en qué consiste? Va a consistir en este exantema pápulo-vesiculoso muy pruriginoso. El paciente va a tener mucha comezón que se va a distribuir de forma simétrica sobre todas estas superficies extensoras de lo que viene siendo la piel, como lo son codos, rodillas, nalgas, hombros y el cuero cabelludo. También puede llevar a otras manifestaciones cutáneas como alopecia y demás. Sin embargo, la más característica viene siendo la dermatitis herpetiforme. Y es relacionada más que nada
en pacientes que tienen una ingesta de gluten alta o pues, considerable que pues llevan a esta manifestación. Conforme a la etiología de la enfermedad celíaca, vamos a tener que es parcialmente desconocida esto porque es un proceso patológico bastante complejo, pero se están estudiando, se están realizando estudios, se están tratando de aclarar estas preguntas, dudas que quedan todavía sobre la enfermedad. Pero en sí vamos a tener que ser el resultado de la interacción entre factores ambientales, inmunológicos, genéticos y el gluten, por ejemplo. El principal factor ambiental es, como estábamos diciendo, el gluten, que va a ser un conjunto de proteínas que poseen algunos cereales, como lo son el trigo, la cebada, el centeno. Y por ejemplo, el característico del trigo, el gluten de hecho contiene dos proteínas, que es la gliadina y la glutenina. La de gran importancia aquí es la gliadina. Esta molécula es pobremente digerida en el tracto gastrointestinal humano, resistiendo lo que son la acidez gástrica, las enzimas pancreáticas y proteasas del ribete en cepillo intestinal. Sufre en sí una degradación parcial, pero no la afecta mucho. Esta degradación parcial pues van a resultar ciertos péptidos que se han identificado se han identificado como lo son como epítopes más bien inmunogénicos. El más importante es uno de 33 aminoácidos. Los factores inmunológicos, tenemos como principal factor a la inmunoglobulina A y al complejo mayor de histocompatibilidad y a los genes que codifican para como factor genético. Pero bueno, es bastante fundamental el componente inmunológico, ya que es la que media lo que son las reacciones que tienen pues ya efecto a nivel epitelial y van a producir la sintomatología característica. Comprende lo que son reacciones inmunitarias de adaptación innatas y en especial las inmunoglobulinas A son las antigliadina, antiendomicio y anticuerpos TTG. No se sabe hasta ahorita si son primarios o secundarios al daño hístico, pero se tienen varias teorías diciendo que apuntando hacia a lo que es a que son primarios. Y como factores genéticos contamos con lo que son pues ya los genes que codifican para lo que es el complejo del HLA o el MHC. La enfermedad celíaca casi solo se manifiesta a lo que se ha encontrado en estudios en individuos que expresan alelos del HLA-DQ2 o el alelo HLA-DQ8, que en sí explica lo que sería la agregación familiar de la enfermedad, pero se deben involucrar otros factores aparte de presentar el alelo, puesto que el 30% de la población general va a expresar el HLA-DQ2 y pues es evidente con ese 30% de ese 30% que solo una minoría de estos va a ser susceptible a desarrollar la enfermedad celíaca. Igual se tienen que considerar muchas interacciones por fuera de eso, no es nomás es más bien una interacción bastante compleja entre los tres. Bueno, conforme a la fisiopatología de la enfermedad celíaca, empezamos por lo que es la presencia de gluten en el lumen intestinal. Primero pues va a ser digerida en el mismo lumen a lo que son moléculas de gliadina, y estas moléculas de gliadina pasan para adentro, o sea, hacia la lámina propia del intestino. Esta gliadina va a empezar a inducir lo que son cambios por medio de la inmunidad innata en el mismo epitelio y ya cambios en la lámina propia por medio de la inmunidad adaptativa. En el epitelio el daño pues va a provocar lo que es la sobreexpresión de una interleucina, ¿sí? La interleucina 15, y esta interleucina 15 va a activar a los linfocitos intraepiteliales, que son estos pequeños
digamos, círculos azules que estábamos señalando. Estos linfocitos pues se van a empezar a tornar citotóxicos y van a empezar a dañar a los enterocitos, que van a empezar a expresar proteínas de estrés en su superficie. Y pues ya volviendo aquí arriba a lo que es el gluten, otras situaciones ambientales, por ejemplo como lo son las infecciones, pueden llegar a aumentar la permeabilidad intestinal y aumentar el flujo de gliadina hacia la lámina propia, o sea, pasando la barrera epitelial de los enterocitos. Ya una vez que entró a la lámina propia, la gliadina va a ser deaminada por lo que es la enzima transglutaminasa tisular, esta de aquí. Y bueno, ya después de la degradación resulta en lo que es la gliadina deaminada, que lo estamos observando aquí en rojo. Y esta va a ser presentada por interacciones del MHC y en estos casos pues la genética tiene un factor muy importante determinando el desarrollo de la enfermedad celíaca, ya que cuando interactúa con HLA de Q2 o de Q8, la gliadina entonces se presenta lo que son linfocitos TCD4 positivos, resultando pues en una mayor producción de citocinas, que a su vez pues están siendo expulsadas, están ocasionando el daño epitelial y resulta en lo que es la atrofia vellosa, en la hiperplasia de criptas, en la linfocitosis interepitelial. Al igual, las TCD4 positivas les empiezan a presentar el antígeno a los linfocitos B, los cuales empiezan a producir anticuerpos, en específico inmunoglobulina A, antitransaminasa tisular, antiendomicio, antigliadina, que nos empiezan a todavía dar reacciones de daño epitelial. Por ejemplo, vean como aquí tenemos el borde en cepillo característico del intestino, y conforme se va avanzando por acá se empieza a perder esta estructura íntegra de la pared, lo cual nos empieza a dar pues mucha mayor facilidad en el desarrollo, por ejemplo, de la diarrea. En estos casos, sí, la diarrea de la enfermedad celíaca va a tener varios mecanismos patógenos. La diarrea, por ejemplo, va a ser secundaria a lo que es la esteatorrea, que va a ser la consecuencia de los cambios de la función de la mucosa yeyunal. Puede ser también secundaria a una deficiencia de lactasa, un efecto pues de los cambios de la función enzimática del borde en cepillo yeyunal. Como vamos a estar viendo, pues este daño importante al epitelio que estamos observando influye muchísimo en la patología. Básicamente va a estar redundando en esta alteración epitelial. También vamos a tener como problema, por ejemplo, la malabsorción de ácidos biliares, que pues va a dar origen a la secreción de líquido inducido pues por los ácidos biliares en el colon. Y ya por último, como último mecanismo, vamos a tener la excreción de líquidos endógenos por la misma hiperplasia de las criptas. De aquí pues empieza a fluir mucho líquido para afuera, se pierde la integridad, se pierde la función, pero todo está redundando prácticamente alrededor de estos tres efectos que se tienen al final de todo este mapa. De la enfermedad celíaca, podemos observar aquí el iceberg celíaco, en el que lo podemos dividir en tres etapas. En la primera, la clásica o sintomática, vamos a ver una presencia de lesión mucosa de la mucosa intestinal. En la segunda, en la etapa silente, en la enfermedad celíaca silente, que de igual manera va a haber una lesión de la mucosa intestinal. Esta se define por la presencia de anticuerpos específicos, en la que puede haber un daño intestinal, pero no van a haber suficientes síntomas o signos que nos puedan indicar acerca de una enfermedad celíaca. En la parte 3 tenemos la enfermedad celíaca latente, en la que la mucosa intestinal se queda normal, que esta es definida pues por la presencia de genes típicos de la enfermedad, en la que no hay presencia de enteropatías, aunque puede haber algún daño intestinal pero a lo largo de toda la vida, pero no indica una enfermedad celíaca. En esta etapa el paciente puede o no presentar síntomas, por lo que hace este tipo de enfermedad celíaca la más compleja de diagnosticar. Los síntomas clínicos en los bebés tenemos que van a presentar una diarrea crónica, vómitos,
pérdida de peso e irritabilidad. Mientras que en los niños vamos a tener un retraso del crecimiento, fatiga, diarrea, anorexia, vómitos, dolores abdominales, entre otras. En los adolescentes vamos a tener, bueno, estos son principalmente asintomáticos, ¿no? Pero cuando llegan a tener síntomas vamos a encontrar dolores abdominales, cefalea, artralgias, estreñimientos, hábitos irregulares intestinales. En las mujeres vamos a encontrar menarquías retrasadas e irregularidades menstruales. En los adultos vamos a encontrar síntomas como la dispepsia, la diarrea crónica, el dolor abdominal, el síndrome del intestino irritable, dolores óseos y articulares, parestesias, ansiedad, depresión, entre otros síntomas. En los signos clínicos del paciente, en los niños suelen presentar malnutrición, distensiones abdominales, hipotrofia muscular, anemia ferropénicas. En los adolescentes vamos a encontrar aftas orales, hipoplasia del esmalte dental, distensiones abdominales, debilidad muscular, tallas bajas, pérdida de peso más que nada, artritis, osteopenia, queratosis folicular y igual anemia ferropénica. En los adultos vamos a encontrar una malnutrición que puede llegar a ser con o sin pérdida de peso, edemas periféricos, neuropatías periféricas, miopatías proximales, igual anemias ferropénicas, hipoesplenismo y entre otras. Bueno, los estudios de gabinete. Bueno, para hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca se debe tomar en cuenta la clínica sugerente, ¿no? Que estas son pues, manifestaciones clínicas producidas por la ingesta de gluten, ¿no? Que pueden ser pues, síntomas intestinales clásicos como la diarrea, el dolor abdominal, el pérdida de peso, entre otras, ¿no? Siendo estas más comunes en la infancia. Los síntomas intestinales que no son tan clásicos, que suelen ser muy leves e inespecíficos, podemos encontrar enfermedades como el síndrome del intestino irritable, la dispepsia, así como flatulencias, distensión abdominal, estreñimiento y diarrea. Estas tienden a ser más frecuentes en los adultos. Aparte tenemos los síntomas extradigestivos, que estas suelen ser anemias ferropénicas, osteoporosis, dermatitis herpetiforme, entre otras. En ocasiones los pacientes no llegan a presentar ningún síntoma intestinal y solamente presentan manifestaciones extraintestinales como las que acabamos de mencionar. Esta forma también es más común en los adultos. Los marcadores serológicos, bueno, aquí tenemos anticuerpos específicos en sangre que se van a obtener mediante una toma de muestra de sangre periférica, en la que los anticuerpos a determinar son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular de tipo IgA e IgG. Este es un test de elección muy bueno, ya que tiene una muy alta sensibilidad. Tenemos también los anticuerpos antiendomicio de tipo IgA e IgG. Este tiende a ser un test solo de confirmación, ya que tiene una muy alta especificidad. Por otro lado, también tenemos los anticuerpos antipéptido de aminado de gliadina de tipo IgA e IgG, que este llega a ser un test alternativo, pero muy útil en casos como de menores de 2 años y en pacientes con un déficit de IgA. También tenemos los marcadores genéticos. Estas son variantes genéticas de los antígenos leucocitarios humanos, en la que se obtiene mediante igual una muestra de saliva o de sangre del paciente, que se utilizan principalmente para excluir el diagnóstico de enfermedad celíaca. Por ejemplo, un resultado negativo, o sea, que no haya presencia de estos genes, va a descartar la posibilidad de poder padecer enfermedad celíaca con aproximadamente un 99% de probabilidad. En el dado caso de la positividad de esta prueba, no necesariamente se diagnostica como enfermedad celíaca, ya que el 30% de la población general va a presentar estos anticuerpos, pero solo del 2 al 3% de los pacientes que presentan estos genes van a desarrollar al final la enfermedad. Por último, el daño intestinal característico, que este es un aumento del número de linfocitos intraepiteliales e hiperplasia de criptas y atrofia biocitaria. Esta se observa mediante una biopsia intestinal obtenida tras una endoscopía digestiva alta. Para valorar este daño histológico se debe realizar, si se realiza,
mediante los criterios o la escala de March, que vamos a ver más adelante, que estos criterios, bueno, van a informar del grado de la lesión, ¿no? O de la inflación o del aplanamiento de- del corte histológico. Bien, aquí tenemos la escala de March, en la que en la primera imagen, en la normal 0, vamos a ver una biopsia duodenal normal o con cambios muy mínimos, pero para nada es compatible con la enfermedad celíaca. En la infiltrativa 1 vamos a notar un aumento de linfocitos intraepiteliales mayor a 20 a 25 por cada 100 células epiteliales, que a partir de este nivel ya es totalmente compatible y lo más seguro es que sí sea una enfermedad celíaca. En la hiperplásica 2 vamos a encontrar una hiperplasia de las criptas, que básicamente hay un infiltrado inflamatorio crónico en la submucosa. En la atrofia parcial 3A vamos a encontrar atrofia velocitaria parcial o leve, mientras que en la subtotal 3B vamos a ver una atrofia velocitaria subtotal o moderada, y por último en la atrofia total 3C la atrofia velocitaria va a ser total y completa, dándonos a entender que es el grado más alto de una enfermedad celíaca. Historia natural de la enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca. Bueno, hay tres tipos diferentes de enfermedad celíaca. El primero es la latente, donde los individuos son genéticamente susceptibles, pero no van a mostrar manifestaciones clínicas o histológicas. El que sigue es la enfermedad celíaca silente, donde sí se observan anticuerpos de transglutaminasa. Se suelen observar lesiones histológicas típicas y se encuentran los genotipos específicos. Igual esta enfermedad silente a veces puede tener complicaciones, al igual que la enfermedad silente activa, donde se encuentra una sintomatología clásica, ya sea con malabsorción, diarrea, constipación, y se pueden encontrar los anticuerpos específicos. Ok, el gluten es el principal causante de esta enfermedad. Su ambiente pues es la exposición al gluten. Si el individuo llega a comer algún pan o alguna comida que tenga gluten, va a tener sus complicaciones. El agente es el gluten. El gluten es una proteína amorfa que se va a encontrar en el trigo, en la cebada, en el centeno, en el triticale y en la esbelta. Y el huésped es la persona que es genéticamente susceptible. Ok. Primero, los signos y los síntomas suelen ser diarrea, flatulencia, pérdida de peso, estreñimiento, depresión. El diagnóstico diferencial, la enfermedad celíaca puede ser confundida con muchas otras enfermedades. Aquí hay algunas: intestino irritable, alergia al gluten, gastroenteritis viral, giardiasis, insuficiencia pancreática. Su incapacidad es la incapacidad de consumir gluten y como defecto va a afectar al intestino delgado. La enfermedad celíaca se considera una enfermedad crónica, ya que causa una inflamación crónica de la mucosa del intestino delgado. En el tratamiento farmacológico, no hay tratamiento farmacológico 100% aprobado, pero se tienen unos medicamentos que están en fases clínicas. Uno de ellos es el ABL003 y ANPEP, que son proteasas que van a alisar el gluten ubicado en el lumen gástrico, y esto va a evitar que la generación de péptidos con generación inmunogénica. Otro de ellos es el AF001, mejor conocido como larazotido, que es un octapéptido. Este va a bloquear el paso paracelular del gluten a la lámina propia, y así se va a evitar la cascada inmunitaria. Este se tiene una dosis de 4 a 8 miligramos 3 veces al día, pero igual no está 100% aprobado. Y también se está manejando una vacuna subcutánea, que es una vacuna desensibilizante, donde se usan 3 péptidos del gluten, y esta va a provocar una reacción en las células T sensibles al gluten en los pacientes con HLA-DQ2 positivo. Igual cabe recalcar que estos fármacos no están 100% aprobados y se está trabajando en ellos. En el tratamiento no farmacológico tenemos la dieta sin gluten. Este es el tratamiento más eficaz, es una dieta estricta sin gluten. Se recomienda que un nutricista evalúe el caso y guíe la dieta, ya que cada persona tiene necesidades diferentes. Y en niños y en adolescentes a veces es difícil seguir esta dieta, ya que muchos alimentos contienen gluten y se les hace muy difícil. Pero después de 2 semanas de no consumir gluten se ven muchas mejoras, ya sea se bajan los síntomas y va a ver una mejora en el daño histológico. Este suele ser lento, pero es muy eficaz.
También otros beneficios es que va a incrementar el peso corporal, va a mejorar la densidad del mineral ósea y va a reducir los riesgos de fertilidad. Los alimentos que sí se pueden comer es arroz, legumbres, quinoas, carnes rojas, mariscos, leche, mantequilla, aceite, aguacate, frutas y verduras. Y los que no van a ser los que vayan a tener harinas de trigo, avena, centeno, espelta, cebada, la cerveza, algunos chocolates, pan, pasteles, tartas, sopas, embutidos o patés. Y en el seguimiento, una sociedad española dice que el seguimiento se debe dar de 3 a 6 meses para así evaluar la evolución de los síntomas, la valoración del estado nutricional, ver cómo ha ido manejando la dieta del paciente, ver cómo está su intestino delgado, si le ha funcionado o si no le ha funcionado. Y también se recomienda otra después de 12 meses, igual para evaluar la evolución de los síntomas, una biopsia para ver cómo anda el intestino, la determinación de los anticuerpos y si la respuesta es adecuada, pues va a tener un seguimiento anual y si no hay respuesta, se debe reforzar el cumplimiento de la dieta, ya que la dieta es muy estricta y no se debe comer nada con gluten, ya que si se llega a comer algo con gluten es como si volviera al día cero. Entonces es una dieta muy estricta y se tiene que tener mucho cuidado. Gracias.